mientras Elena Rodríguez contemplaba el acuerdo de finiquito que acababa de firmar. 6 años de semanas laborales maratónicas, reducidos a una firma digital y un comentario despectivo. Ella mantuvo una expresión neutra, aunque sentía como una opresión se formaba en su pecho. Expresó su agradecimiento por la oportunidad ofrecida, levantándose de la silla con la profesionalidad que siempre la caracterizó. Así era Elena Rodríguez, ingeniera de sistemas senior, o mejor dicho, ex ingeniera de sistemas senior de Innovatech Solutions. Hacía apenas 3 minutos, Ricardo Montoya, el carismático CEO de la empresa, ni siquiera había levantado la vista de su laptop. Su cabello, impecablemente peinado, captaba la luz del sol de Miami que se colaba a través de los ventanales panorámicos, una lujosa adición que se habían permitido tras cerrar su ronda de financiación Serie A. $10 millones destinados a escalar la compañía que ella había ayudado a construir desde sus cimientos. Elena caminó a través del diáfano espacio de oficinas, pasando junto a hileras de ingenieros que no tenían ni la más remota idea de que ella no regresaría al día siguiente. Algunos de ellos, en ese preciso instante, estaban trabajando con el código que ella misma había escrito, código que había nacido de innumerables noches en vela, código que constituía la espina dorsal de todo su producto, la arquitectura de sistema personalizada que ella había diseñado cuando todavía operaban desde aquel apretado espacio de coworking en Wynwood, cuando el aire acondicionado era un lujo que no podían permitirse, y ella seguía programando mientras el sudor le corría por la espalda. Javier, uno de los recién llegados que no estaba al tanto de lo que sucedía, le preguntó desde su escritorio si se marchaba temprano. Elena respondió con algo vago, esbozando una sonrisa que no llegaba a reflejarse en sus ojos. Empacó sus objetos personales con rapidez. No eran muchos. Una pequeña planta suculenta, una foto enmarcada de sus sobrinos y una taza de café con la leyenda Cafecito Power. 6 años y todas sus pertenencias personales cabían en una sola bolsa de lona. Todo lo demás se lo había entregado a esa empresa. Mientras esperaba el ascensor, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El comentario de Ricardo acerca de que nadie recordaría sus contribuciones no era solo cruel, era profundamente erróneo. Cada línea de esa arquitectura de sistema llevaba sus huellas digitales. La documentación estaba organizada según su estructura única, diseñada para su propio entendimiento, con notas abreviadas que solo ella comprendía. Había pospuesto deliberadamente la creación de la guía exhaustiva que había estado en su lista de tareas pendientes durante 3 años, siempre aplazada por asuntos más urgentes. Las puertas del ascensor se abrieron y Elena entró. Al cerrarse, echó un último vistazo a la oficina que había sido su segundo hogar. Entonces un pensamiento la asaltó. Realmente no tenían ni idea de lo que acababan de hacer. No estaba enfadada, todavía no, pero de repente era muy consciente de su valor y de la ubicación precisa de cada borrador original de la arquitectura, de cada registro de versiones y de toda la correspondencia relacionada con la propiedad intelectual que llevaba su nombre. Elena había crecido a la sombra del fracaso de su padre. Él había sido un ingeniero brillante que diseñó un revolucionario sistema de paneles solares en los años 90. Cuando su empresa salió a bolsa, lo marginaron y borraron su nombre de todos los comunicados de prensa. Ella se había jurado que nunca permitiría que eso le sucediera. Sin embargo, allí estaba, con 29 años, alejándose de Innovatech Solutions, con nada más que un cheque de indemnización y un acuerdo de confidencialidad que había revisado cuidadosamente antes de firmar. El acuerdo de confidencialidad cubría los secretos de la empresa, pero no hacía mención a su proceso de documentación personal ni a los archivos que había enviado deliberadamente a su abogada personal antes incluso de entrar en la oficina de Ricardo. Había presentido que esto ocurriría hacía 3 semanas. Los susurros, las reuniones a puerta cerrada, la forma en que Ricardo había empezado a presentar a Mateo, el nuevo consultor de ingeniería, a sus inversores. No estaba paranoica, estaba preparada. De camino a casa, mientras conducía por el Rickenbacker Causeway, llamó a su abogada, Sofía Reyes. Le comunicó simplemente que la habían despedido, explicando que iban a contratar a alguien con, supuestamente, más experiencia. Sofía respondió con voz firme que entendía la situación.
Elena entonces le detalló el paquete de indemnización, 6 meses de salario y un acuerdo de confidencialidad estándar, sin nada específico sobre propiedad intelectual más allá de lo que ya constaba en su contrato laboral. Sofía elogió su astucia, y Elena casi pudo oír la sonrisa en su voz cuando le dijo que los archivos que había enviado parecían sólidos y le sugirió que se reunieran al día siguiente para discutir las opciones. Al día siguiente, Elena no sintió el impulso habitual de revisar su correo electrónico del trabajo o los mensajes de Slack. En lugar de eso, durmió hasta las 9 de la mañana por primera vez en años. Se preparó un desayuno en condiciones y condujo hasta la oficina de Sofía en Brickell con una extraña sensación de ligereza. Sofía había dispuesto los archivos de Elena sobre la mesa de conferencias, diagramas de arquitectura, registros de control de versiones, correos electrónicos que demostraban claramente sus contribuciones y, lo más importante, pruebas de que ella había creado el sistema de autenticación personalizado que hacía que el producto de Innovatech Solutions fuera único en el mercado. Sofía, su abogada, comentó que Elena había sido meticulosa, observando que la mayoría de la gente no documentaba las cosas de esa manera. Elena replicó que su padre le había enseñado a guardar siempre los recibos, una lección de vida. Sofía entonces le preguntó qué pensaba hacer con toda aquella evidencia de sus 6 años de trabajo, señalando la pila de documentos. Elena se sentó, considerando sus opciones. No era vengativa por naturaleza, no la habían criado para buscar revancha, pero sí para valorar su propio mérito. Decidió que por el momento no haría nada, pero quería estar preparada. Sofía asintió, comprendiendo perfectamente. Estaba segura de que la buscarían, afirmando que las empresas como Innovatech Solutions siempre lo hacían una vez que se daban cuenta de lo que habían perdido. Y cuando eso sucediera, estarían listas. Elena salió del despacho de Sofía sintiendo una extraña paz. Por primera vez en 6 años, su tiempo le pertenecía y tenía la intención de usarlo sabiamente. 3 semanas después de su despido, Elena estaba sentada en un café con vistas a South Beach, saboreando un latte que costaba más de lo que valía y revisando ofertas de empleo en su teléfono cuando este sonó. En la pantalla apareció el nombre de Andrés Vargas, el director de tecnología de Innovatech Solutions. Él la saludó con una voz excesivamente amigable, preguntándole cómo había estado. Elena respondió que bien, manteniendo un tono neutral, y le preguntó qué podía hacer por él. Andrés explicó que el equipo estaba trabajando en la próxima versión del software y tenían algunas preguntas sobre ciertas decisiones de arquitectura que ella había tomado. Esperaba que ella tuviera tiempo para una consulta rápida. Elena bebió un sorbo lento de su café. Consulta le pareció una elección de palabras interesante. Con cuidado, le dijo que no estaba segura de que fuera apropiado, dadas las circunstancias de su salida. Andrés carraspeó. Continuó diciendo que estaban dispuestos a compensarla por su tiempo, admitiendo que Ricardo quizás se había precipitado en su decisión. Elena repitió la palabra precipitado, preguntándose si así era como lo llamaban ahora. Hubo una pausa. Andrés añadió que la documentación era un tanto especializada. Elena casi se ríe. Especializada era una forma educada de decir que sus anotaciones personales eran incomprensibles para el nuevo equipo. Ella lo había documentado todo. Sí, pero de una manera que tenía perfecto sentido para ella, y aparentemente para nadie más. Respondió que temía estar bastante ocupada en ese momento, sugiriendo que quizás Mateo, con su amplia experiencia, podría resolverlo. Andrés comenzó a insistir, pero Elena lo interrumpió, deseándole sinceramente todo lo mejor y terminando la llamada. Su teléfono vibró inmediatamente con un mensaje de texto de Andrés, ofreciéndole duplicar la tarifa de consulta e instándola a reconsiderarlo. Elena dejó el teléfono sobre la mesa sin responder. Decidió dejarlos cocinándose un poco en su propio jugo. Esa noche, mientras preparaba la cena en su apartamento en Edgewater, recibió un correo electrónico de Lucas Peña, uno de los ingenieros junior a quien ella había apadrinado. El asunto decía: «No te vas a creer esto». Lucas siempre le había sido leal, agradecido por la guía que ella le había brindado cuando nadie más tenía tiempo para él. El correo era breve. Le contaba que todo se estaba desmoronando en la oficina, que Mateo no lograba entender su sistema de autenticación y que 3 clientes importantes habían reportado problemas graves después del último despliegue.
Ricardo estaba culpando al equipo de ingeniería, pero todos sabían que era porque no podían descifrar su arquitectura. Andrés estaba en modo pánico total. Lucas solo quería que ella lo supiera y le expresó cuánto la extrañaban allí. Elena se sentó en la encimera de su cocina, mirando el correo. No había esperado que las cosas se deshicieran tan rápido. Una parte de ella sintió una punzada de preocupación por sus antiguos colegas. La mayoría eran buenas personas atrapadas en una mala situación, pero otra parte de ella, la que recordaba la sonrisa burlona de Ricardo al despedirla, sintió el primer destello de satisfacción. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Sofía. Le informó que acababa de recibir una llamada del departamento legal de Innovatech Solutions. Querían discutir un acuerdo de consultoría. Elena se sorprendió de lo rápido que habían escalado las cosas. Sofía añadió, con un tono deliberadamente subestimado, que al parecer estaban teniendo algunas dificultades técnicas. Elena le preguntó qué recomendaba. Sofía respondió que recomendaba dejarlos sudar un poco más. Cuanto más desesperados estuvieran, mejor sería la posición de Elena. Al colgar, Elena sintió un cambio en su interior, la comprensión de que ahora ella tenía el poder en esta situación. No se trataba de venganza, sino del reconocimiento de su valor, y parecía que ese reconocimiento finalmente estaba llegando. Para la cuarta semana después de su despido, las llamadas se volvieron más frecuentes. Andrés, Mateo, incluso Lucas con súplicas no oficiales de ayuda. Elena mantuvo su distancia, dando respuestas vagas cuando se molestaba en contestar. Mientras ellos se revolvían, ella estaba ocupada. Había organizado reuniones con 3 firmas competidoras en el Design District, no buscando empleo, sino explorando el panorama del mercado. Necesitaba entender su posición de fortaleza. En una mañana soleada de martes, exactamente un mes después de haber vaciado su escritorio, el mismísimo Ricardo la llamó. Con la voz esforzándose por mantener su habitual confianza, le dijo que creía que habían empezado con mal pie. Añadió que la junta directiva y él habían estado discutiendo su partida y sentían que podría haber habido un malentendido. Elena repitió la palabra malentendido, manteniendo la voz plana, y preguntó exactamente sobre qué. Ricardo, con palabras que claramente le costaba pronunciar, admitió que el malentendido había sido sobre el valor de ella para la compañía. Expresó que les gustaría traerla de vuelta como consultora para ayudar con la transición. Elena estuvo a punto de preguntarle qué pasaba con aquello de que nadie recordaría sus contribuciones, pero decidió no hacerlo. Elena pensó que no había necesidad de revelar su mano tan pronto. Le dijo a Ricardo que no estaba interesada en la consultoría, pero que agradecía la oferta. Ricardo, visiblemente alterado, le pidió que fuera razonable, mencionando que estaban hablando de una tarifa de consultoría significativa, de 6 cifras, por unas pocas semanas de trabajo. Ella simplemente respondió, haciéndose eco de su respuesta anterior a Andrés, que estaba bastante ocupada en ese momento, y le deseó la mejor de las suertes con todo. Colgó antes de que él pudiera replicar e inmediatamente llamó a Sofía. Le contó que Ricardo acababa de llamarle, ofreciéndole un puesto de consultoría por 6 cifras. Sofía comentó que se estaban desesperando, pero que necesitaban proceder con cautela. Le preguntó a Elena si había estado monitoreando el producto de Innovatech Solutions. Elena, de hecho, lo había estado haciendo. El panel de control de cara al cliente de Innovatech Solutions había estado experimentando caídas significativas. Su cuenta de soporte en Twitter echaba humo respondiendo a las quejas. El precio de sus acciones, que se había disparado tras el anuncio de la financiación, había caído un 15% en la última semana. Elena confirmó que las cosas no pintaban bien para ellos. Sofía exclamó que era perfecto, añadiendo que ella también había estado investigando por su cuenta. Le preguntó a Elena si sabía que Ricardo había presentado el sistema de autenticación de Elena como creación propia a los inversores. Un escalofrío recorrió a Elena. Sofía explicó que tenía un contacto en la junta directiva de ellos. Al parecer, Ricardo llevaba años atribuyéndose el mérito del trabajo de Elena. Los inversores estaban financiando la visión de él, sin darse cuenta de que la columna vertebral técnica era enteramente creación de Elena. La revelación no debería haberla sorprendido, pero lo hizo. Una cosa era despedirla. Otra, muy distinta, era robarle el crédito por su trabajo. Esto cruzaba una línea que no había previsto. Con la voz endurecida, preguntó cuál era su próximo movimiento.
Sofía aconsejó esperar una semana más, dejar que la situación se deteriorara aún más. Luego, enviarían una notificación formal de derechos de propiedad intelectual retenidos. Elena dudó, preguntando si podían hacer eso, ya que había firmado el contrato de trabajo con ellos. Sofía aclaró que el contrato cubría el trabajo realizado dentro del ámbito de su empleo, pero su sistema de autenticación personalizado, el que hacía único el producto de Innovatech Solutions, Elena había desarrollado el prototipo inicial en su tiempo libre, antes de unirse a la empresa. Tenía el repositorio de GitHub fechado para demostrarlo. Lo había traído consigo, lo había refinado para los propósitos de ellos, pero se podía argumentar que la propiedad intelectual principal seguía siendo suya. Elena recordó claramente aquellos primeros días, programando en su apartamento de Coral Gables los fines de semana, desarrollando el sistema de autenticación como un proyecto personal, antes de que Ricardo se acercara siquiera a ella para que se uniera a Innovatech Solutions. Se lo había mencionado a Ricardo cuando la contrataron, pero él lo había descartado como algo sin importancia. Ahora, parecía que ese desdén podría costarle muy caro. Elena, comprendiendo la situación, dijo lentamente que entonces tenían una palanca. Sofía replicó que tenían más que una palanca. Tenían una reclamación legal que podría congelar toda su operación si la llevaban adelante. Elena se reclinó en su silla, procesando esta información. Se había marchado de Innovatech Solutions sintiéndose impotente. Ahora, las tornas habían cambiado tan completamente que casi sentía lástima por ellos. Casi 5 semanas después de su partida, la situación en Innovatech Solutions llegó a un punto crítico. Sus acciones habían caído otro 20% y los rumores de salidas de clientes circulaban en los foros de la industria. Su teléfono había dejado de sonar. Un silencio más ominoso que las llamadas desesperadas. Estaba en casa, viendo un documental en su televisor de pantalla plana, cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, se sorprendió al encontrar a Isabel Herrera, la inversora principal de Horizon Ventures, de pie en el porche de su casa en Coconut Grove. La señora Herrera la saludó con expresión seria, disculpándose por la visita inesperada, pero insistiendo en que el asunto no podía esperar y preguntando si podía pasar. Elena dudó un momento, luego se hizo a un lado para dejarla entrar. Isabel siempre había sido cordial durante las presentaciones a inversores, pero nunca habían hablado a solas. La inversora fue directa al grano, acomodándose en su sofá. Afirmó que Innovatech Solutions estaba en problemas y creía que Elena sabía por qué. Elena respondió con cautela que había oído que había algunos desafíos técnicos. Isabel la miró fijamente, con una mirada penetrante. Declaró que el sistema de autenticación estaba fallando y nadie podía arreglarlo. Ricardo les había asegurado que tenían redundancias implementadas para las salidas de personal clave, pero eso era claramente falso. Elena permaneció en silencio, esperando a que continuara. Isabel añadió que lo que era más preocupante, habían descubierto discrepancias en lo que se les había dicho sobre el liderazgo técnico de la empresa. Ricardo se había presentado como el visionario arquitectónico, con Elena simplemente como una ejecutora de sus ideas. Una risa amarga escapó de Elena. Preguntó si eso era lo que él les había dicho. Isabel lo confirmó, explicando que sus asesores técnicos habían revisado la situación y se había hecho evidente que Elena era la verdadera arquitecta del sistema. Ricardo había tergiversado el papel de Elena para asegurar la financiación. Elena respiró hondo, admitiendo que no le sorprendía, pero sí le decepcionaba. Isabel expresó el mismo sentimiento, añadiendo que Horizon Ventures había invertido $10 millones basándose en parte en premisas falsas. Por eso estaba allí, le dijo a Elena. La junta había convocado una reunión de emergencia para el día siguiente. Ricardo no sabía que ella se estaba reuniendo con Elena, pero Isabel creía que la presencia de Elena en esa reunión era esencial. Esto fue inesperado. Elena había anticipado negociaciones legales, no una invitación a la junta directiva. Preguntó qué era exactamente lo que Isabel estaba proponiendo. Isabel le propuso que contara la verdad, que les ayudara a entender con qué estaban lidiando y qué opciones tenían. A cambio, le prometió que sus contribuciones serían debidamente reconocidas y valoradas. Elena lo pensó un momento, agradeció la oferta, pero le explicó que su abogada le había aconsejado no relacionarse directamente con Innovatech Solutions
sin las debidas protecciones legales. Isabel asintió, sin parecer sorprendida, y comprendió. Preguntó qué pasaría si incluían a su abogada en la reunión, insistiendo en que no se trataba de hacer tratos a escondidas, sino de transparencia. Los inversores necesitaban saber qué estaba sucediendo realmente. Elena consideró la propuesta. Asistir a la reunión de la junta directiva podría ser arriesgado, pero también presentaba una oportunidad para dirigirse directamente a las personas con el poder de realizar cambios reales. Finalmente, dijo que necesitaría consultar con su abogada. Isabel se levantó para marcharse, no sin antes recordarle que la reunión era a las 10 de la mañana del día siguiente y que esperaba verla allí. Después de que se fuera, Elena llamó inmediatamente a Sofía y le explicó la situación. Sofía comentó que era un desarrollo interesante, más temprano de lo que esperaba, pero potencialmente ventajoso. Si asistía, estarías hablando desde una posición de fortaleza, no de desesperación. Elena preguntó por su plan original, el de la notificación formal. Sofía le aseguró que aún podían proceder con eso. De hecho, recomendó enviarla esa misma noche antes de la reunión. De esa manera, estarían al tanto de su posición legal cuando entrara en la sala. Elena estuvo de acuerdo y Sofía prometió enviar la notificación de inmediato. Esa noche, apenas durmió. Al día siguiente, se enfrentaría a una confrontación que no había buscado, pero que ahora acogía con agrado. No iba en busca de venganza, pero estaba decidida a aclarar las cosas. Ricardo había intentado borrarla de la narrativa del éxito de Innovatech Solutions. Al día siguiente, ella se reescribiría en esa historia, esta vez de forma indeleble. Las oficinas de Innovatech Solutions, en el corazón del distrito financiero de Brickell, lucían exactamente igual que cuando se había marchado hacía 6 semanas. Sin embargo, todo se sentía diferente. Caminó por el área de recepción con Sofía a su lado, atrayendo miradas a su paso. Los susurros la siguieron por el pasillo hasta la sala de conferencias principal. Cuando entraron, la tensión era palpable. Alrededor de la larga mesa de caoba se sentaban los miembros de la junta, incluyendo a Isabel Herrera, otros 3 inversores y el equipo ejecutivo de la empresa. Ricardo estaba sentado a la cabecera de la mesa. Su habitual sonrisa de confianza había desaparecido por completo. Andrés, el director de tecnología, parecía no haber dormido en días. Isabel se levantó para saludarla, agradeciéndole su presencia y presentando a Sofía como su abogada. Sofía respondió con aplomo, confirmando su identidad y colocando su maletín sobre la mesa. Añadió que habían recibido su invitación y estaban allí de buena fe, pero que debía señalar que la noche anterior habían entregado una notificación formal de derechos de propiedad intelectual retenidos al equipo legal de Innovatech Solutions. El rostro de Ricardo se sonrojó de ira. Exclamó que era absurdo, que ella había firmado un contrato de trabajo que establecía claramente que todo el producto del trabajo pertenecía a la empresa. Elena respondió con calma que era consciente de lo que había firmado, pero que el sistema de autenticación en cuestión había sido desarrollado inicialmente antes de que comenzara su empleo. Afirmó tener pruebas documentadas, incluido el repositorio original de GitHub con marcas de tiempo. Uno de los inversores, un hombre de cabello plateado que reconoció como Arturo Vega de Magnitude Capital, se inclinó hacia adelante, preguntándole a Ricardo si eso era cierto y si él lo sabía. La expresión de Ricardo se tensó. Acusó a Elena de hacer afirmaciones engañosas, admitiendo que quizás ella tuviera algún código preliminar, pero insistiendo en que cualquier cosa sustancial se había desarrollado en tiempo de la empresa. Elena sacó su laptop de su bolso y la conectó a la pantalla de la sala de conferencias. Con el permiso de Isabel, quien asintió, mostró el repositorio de GitHub, enseñando el historial de commits, que claramente databa de antes de su empleo en Innovatech Solutions. Luego, proyectó correos electrónicos entre Ricardo y ella de sus primeros días en la empresa, donde mencionaba explícitamente haber incorporado su sistema de autenticación al proyecto. Sofía añadió que, como podrían notar, el señor Montoya había reconocido el trabajo previo de Elena en esas comunicaciones, pero nunca formalizó ninguna transferencia de derechos de propiedad intelectual más allá del acuerdo de empleo estándar, el cual no cubría el trabajo preexistente. La sala quedó en silencio mientras los miembros de la junta intercambiaban miradas. Ricardo se removió incómodo en su asiento. Elena continuó,
mostrando diapositivas de las presentaciones a los inversores. Señaló que eran materiales presentados durante la ronda de financiación Serie A. Hizo notar que el sistema de autenticación se destacaba como una ventaja competitiva clave, pero su nombre estaba notablemente ausente de cualquiera de los créditos. Arturo Vega se quitó las gafas, frotándose las sienes. Se dirigió a Ricardo recordándole que se había presentado como el visionario técnico detrás de esos sistemas. Ricardo insistió en que él había supervisado su desarrollo. Elena replicó que supervisar no era crear y que su supervisión había consistido principalmente en establecer plazos poco realistas mientras se llevaba el crédito por los resultados. Andrés, que había permanecido en silencio hasta entonces, carraspeó. Confirmó que Elena había sido la arquitecta principal del sistema de autenticación. Añadió que sin ella no podían mantenerlo adecuadamente, como habían demostrado las últimas 6 semanas. Ricardo fulminó con la mirada a Andrés, pero el daño ya estaba hecho. Los inversores ahora miraban a Ricardo con abierta sospecha. Otro miembro de la junta le preguntó a Elena qué era exactamente lo que buscaba. Sofía intervino. Aclaró que su clienta no buscaba destruir Innovatech Solutions, ya que creía en el producto que había ayudado a construir. Sin embargo, requería el debido reconocimiento de sus contribuciones, una compensación adecuada por su propiedad intelectual y garantías contra futuras tergiversaciones de su trabajo. Ricardo, desafiante, preguntó qué pasaría si no se cumplían esos términos. Sofía respondió con frialdad que entonces la notificación seguiría en pie. Innovatech Solutions estaría legalmente impedida de usar el sistema de autenticación, lo que efectivamente dejaría su producto inoperativo. La realidad de la situación pareció caer sobre todos simultáneamente. La valoración de $10 millones de Innovatech Solutions, todo su modelo de negocio, pendía de un hilo, y Elena, la ingeniera que tan fácilmente habían despedido, ahora tenía la llave de su supervivencia. La reunión de emergencia de la Junta continuó durante otras 3 horas. A medida que las discusiones se intensificaban, la posición de Ricardo se debilitaba con cada revelación. Los miembros de la Junta, inicialmente escépticos ante las afirmaciones de Elena, se convencieron cada vez más a medida que surgían más pruebas. Arturo Vega pidió un breve receso durante el cual los miembros de la Junta se reunieron en privado. Cuando regresaron, Isabel Herrera se dirigió a la sala con una autoridad renovada. Anunció que tras una cuidadosa consideración, la Junta había tomado varias decisiones. Primero, estaban iniciando un cambio inmediato en la dirección. Le dijo a Ricardo que apreciaban su visión al fundar Innovatech Solutions, pero que estaba claro que había habido graves tergiversaciones bajo su liderazgo. El rostro de Ricardo palideció. Él exclamó que no podían hablar en serio, que él había construido esa empresa de la nada. Arturo Vega añadió con acidez que lo había hecho con la tecnología de Elena, un hecho que él les había ocultado deliberadamente. Isabel continuó, anunciando en segundo lugar que le ofrecían a Elena un nuevo puesto como directora de tecnología, con una compensación de capital adecuada y pleno reconocimiento por sus contribuciones pasadas. El corazón de Elena se aceleró. Esto era más de lo que había esperado. Además, Isabel añadió que proponían un acuerdo de licencia para el sistema de autenticación, con regalías sobre todos los ingresos futuros derivados de su uso. Sofía y Elena intercambiaron miradas. Esto abordaba casi todo lo que habían esperado. Y finalmente, Isabel concluyó que exigían una corrección pública sobre el desarrollo de la tecnología central de Innovatech Solutions, reconociendo el papel de Elena como la arquitecta principal. Ricardo se levantó abruptamente, gritó que era un error, que estaban entregando la empresa a alguien que la tenía secuestrada. Elena, con voz tranquila, respondió que no estaba secuestrando la empresa, simplemente se estaba asegurando de que se reconociera la verdad. Arturo Vega asintió, afirmando que la decisión de la Junta era final. Le dijo a Ricardo que podía aceptar un papel reducido como asesor estratégico o marcharse por completo. La elección era suya. Ricardo miró alrededor de la mesa, buscando aliados, pero no encontró ninguno. Sin decir otra palabra, salió furioso de la sala, la puerta cerrándose de golpe tras él. En el silencio que siguió, Elena se dio cuenta de que la reivindicación que sentía no se trataba de venganza, sino de justicia. 3 meses después, Elena estaba de pie en un pequeño escenario, en la sede de Innovatech Solutions en Doral,
dirigiéndose a su equipo y a un puñado de periodistas tecnológicos. La empresa había experimentado una transformación notable. Comenzó su discurso anunciando que ese día marcaba un hito importante con el lanzamiento de la nueva actualización de su plataforma. Explicó que no solo estaban mejorando la funcionalidad, sino que estaban reconstruyendo sobre una base de transparencia e innovación colaborativa. El sistema de autenticación que una vez había sido su creación solitaria, ahora era mantenido por un equipo de ingenieros talentosos, todos los cuales recibían el debido crédito por sus contribuciones. La documentación era exhaustiva y accesible, asegurando que la empresa nunca más dependería del conocimiento de una sola persona. Después del anuncio, Isabel se acercó a Elena, sonriendo cálidamente. Le comentó que los inversores estaban impresionados con el cambio radical. Las quejas de los usuarios habían disminuido en un 87% y estaban viendo regresar a antiguos clientes. Elena respondió que era un esfuerzo de equipo, sintiéndose genuinamente orgullosa de lo que habían logrado. Isabel estuvo de acuerdo, pero añadió que el liderazgo de Elena había sido el catalizador. Luego, con curiosidad, le preguntó si había oído algo sobre Ricardo. Elena negó con la cabeza. Ricardo había optado por dejar la empresa por completo, rechazando la oferta de la junta de un puesto de asesor. Isabel le contó que estaba intentando lanzar otra startup, pero que le resultaba difícil conseguir financiación, ya que las noticias vuelan rápido en esa industria. Elena sintió una momentánea punzada de simpatía, expresando su esperanza de que él aprendiera de esa experiencia. Isabel coincidió, aunque matizó que algunas lecciones tienen un costo más alto que otras. Más tarde ese día, Elena recibió un correo electrónico inesperado de Ricardo. Era breve. En él, le decía que le debía una disculpa, que debería haber valorado sus contribuciones en lugar de intentar disminuirlas. Admitía que la empresa estaba mejor en sus manos. Elena se sentó en su escritorio en la nueva oficina con vistas al skyline de Miami, contemplando cómo responder. Al final optó por la simplicidad. Le agradeció la disculpa y le deseó éxito en sus futuros emprendimientos. Concluyó pensando que a veces las lecciones más valiosas son las más dolorosas. Para Elena, no se trataba de perdonar u olvidar, se trataba de reconocer la verdad, algo por lo que había luchado y finalmente había logrado.